Amigas y amigos, ¿cómo están? Un agrado darles mi saludo. Me conecté ahora porque voy a tener una conversación con la periodista Paula Cifuentes, directora de Empoderadas, y vamos a conversar un poco sobre el aporte de la historia de las mujeres a nuestra región del Biobío, pero también hablar de Empoderadas. Así que parece que se conectó. Empoderadas. Sí, nos vamos a conectar ahora. Ahí te veo. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿me escuchas bien? ¿Nos escuchan Sí, bien? sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Un agrado verte, Paula, tanto tiempo, aunque sea de manera virtual. Sí, gracias. Igual un agrado verte también a ti y te sigo con todos los datos históricos que cuentas también y felicitarte por eso también, po. Creo que hay que connotar lo positivo sobre todo lo que nos desafía la pandemia. Sí, y también quiero de alguna manera también felicitarte a ti y a Empoderadas por todo el trabajo que han desarrollado, pero de eso vamos a conversar más adelante, porque esta conversación, bueno, se va a dividir como en dos partes. Una, vamos a hacer un poco de una retrospectiva general del aporte de las mujeres a nuestro pasado regional, donde también seguramente tú nos vas a dar tu opinión, y luego vamos a hablar de Empoderadas, de este interesante proyecto que con el tiempo ha ido ganando mucha atención, poniendo en el tapete el tema de género, de la contribución de las mujeres en el presente en diversas profesiones que otrora eran parte de hombres, pero que ahora han logrado, ¿no es cierto?, acaparar otras áreas del trabajo, del conocimiento, y eso es muy loable lo que han desarrollado. Pero antes, veamos un poco, hagamos un poco de historia, porque el tema de las mujeres, no solamente regional, sino que incluso nacional, se habla mucho, especialmente en marzo, cuando llega el mes de marzo, por el tema del 8 de marzo, pero, pero ¿qué hay? O sea, como que se habla mucho, pero aún así falta difusión, ¿cierto? Exacto, mira, yo creo que ahora estamos en fechas claves durante el año, tenemos el 8M, que ya ahora sin duda se ha tomado, sobre todo en el 2016. Recordemos que estamos en la cuarta ola feminista, que estamos viviendo todavía un proceso que está construyendo, pero también este mes de noviembre, y por eso también agradezco la invitación, Francisco, y el espacio, estamos en el mes de la eliminación contra todas las formas de, o sea, contra todas las formas contra la mujer, que es el 25 de noviembre. Nosotros ya la próxima semana vamos a empezar a hacer varios hitos a través de los distintos formas que tenemos. Pero, pero si bien yo creo que radica hoy día lo que vamos a conversar, ¿cierto? Lo que tú nos contabas, para poner en contexto, es como este rol de la mujer en la historia. Y yo creo que hasta el año 1908, en la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Industrial, la mujer históricamente siempre estaba relevada en el ámbito privado, vendiendo el ámbito privado como el área doméstica, la crianza de los hijos, por lo que no podía acceder al ámbito público, entendiendo por el ámbito público universitarios, políticos, el derecho a voto, ¿cierto? Que es un tema tan defendido y por eso ahí también yo creo que es bueno recordar por qué se luchaba y, y empiezan como dado el contexto de la revolución industrial y dado también este contexto de que se necesita mano de obra y que la mano de obra, que eran los hombres, estaban luchando, en Europa se empieza a surgir esto. Entonces yo creo que igual es importante connotar eso, cómo desde el ámbito privado hemos ido al ámbito público creciendo y ocupando lugares con estas mujeres que sin duda se han ido empoderando y han ido más allá del rol que se les tenía asignado por la sociedad. Así es, Paula, y eso a nivel macro mundial también pasó en Chile incluso, pero la diferencia es que Chile fue mucho más complejo, pero como una paradoja, fuimos pioneros en muchas cosas en el tema de género. Por ejemplo, la primera mujer que tuvimos la primera médica en Sudamérica, en Chile, tuvimos la primera abogada también en Sudamérica. En ese sentido, Chile marcó un precedente en materia de género a finales del siglo XIX, un siglo complicado por lo demás, porque durante muchas décadas la mujer nunca tuvo posibilidad de ingresar al mundo cívico, a la política. Tal vez si queremos encontrar un presente, por ejemplo, está Javiera Carrera, que siempre se menciona como la Claro, mujer que ingresó al tema político, pero
es un poco injusto, porque en cierta forma la mujer tenía un papel importante en la sociedad. Lo que pasa es que la clase masculina, sin importar el estrato social, no le daba el espacio. Sí, ayer quiero connotar a mi profesor Cristian Medina, que está mandando Sí, saludos también. Yo fui un ayudante saludo, un de carácter saludo. nacional. Un saludo también. Bueno, con él, era súper exigente, pero me iba súper bien porque siempre me encantó la historia. Así que un saludo Sí, también para... de hecho, con tu permiso, un paréntesis, vamos a tener un live con él el jueves. Vamos Ah, a tener un vivo por excelente. Instagram, así que atentos. Así, un Excelente. saludo al profesor. Claro, lo que pasa es que no es mi intención en este momento como individualizar, ¿ah? Voy a ser un poco más general, Sí, porque la mujer en Chile ha tenido un papel importante desde la etapa prehispánica. ¿Ya? La etapa prehispánica en los pueblos originarios, no solamente con refiero al caso mapuche, que siempre, eso también, como que siempre se menciona el caso mapuche, el claro, caso de las Macota, machi, etcétera. pero en general en todos los pueblos originarios en Chile la mujer tuvo un papel importante. Otra cosa es que la historia no le da el papel importante, cosa que está cambiando ahora, pero falta mucho por hacer. En la época colonial, la mujer tenía dos destinos, o sea, o te dedicabas a ser monja Claro. o dueña de casa, independiente del estrato social. Eso incluso pasa en los estratos Sí, altos. O sea, posibilidad de que la mujer pueda ingresar a la política o tener algún cargo público, nada. Y eso siguió hasta principios del siglo XIX en la etapa de la independencia. Aquí se puede dar como un pequeño punto de quiebre con lo que te decía recién, con el caso de Javiera Carrera, claro. pero también hubo otras mujeres patriotas, algunas de manera anónima, que ayudaron al proceso de emancipación. Y aquí en la región tenemos un caso particular, perdón, era chillaneja, ya no, esta es la región del Biobío, pero Sí, igual la cuento, de la, que María, claro, que es el caso, claro, que es el caso de María Cornelia Olivares, que ella fue una destacada patriota chillaneja, que en 1817, cuando se enteró que venían las fuerzas patriotas, ella propagó en la ciudad que venían, y ella difundió el tema de los patriotas en Chillán. Los realistas lamentablemente la apresaron, y en represalia le cortaron todo el cabello y la colgaron en un hall de la Plaza de Armas de Chillán. Posteriormente fue liberada y Bernardo Higgins la condecoró por su lealtad. Entonces ahí vemos un caso de una mujer patriota que sufrió, que sufrió en carne propia la represión de los realistas y que ahí te das cuenta un poco cuántas otras patriotas dieron su vida por la causa y que lamentablemente no han tenido el reconocimiento que merecen en una época tan importante como es la independencia. sí, yo creo que ahí también es un poco que la pregunta es de quién escribe la historia, po. O sea, la historia obviamente la ha escrito los hombres y no todos los hombres, y eso es un poco lo que se critica, que es el hombre blanco, de familia bien constituida, de cierto bagaje, porque también, por ejemplo, en eso no tenemos la historia construida desde como hizo en Mapuche, cómo fue este proceso. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que connotar eso, y ahí también podríamos tener una reflexión hacia lo que estamos viviendo ahora en Concepción, que se está viendo bastante, es de cómo hacemos un parangón entre lo que se construyó hacia atrás y con lo que está haciendo ahora. ¿Quién está llevando el registro, por ejemplo, de las distintas agrupaciones que se han ido generando, de los distintos impactos? Yo creo que igual esa es una buena, un buen desafío. Claro, y como tú decías, eso es un desafío para las historiadoras y historiadores de alguna manera de dar un equilibrio y dar la importancia de la mujer en general en los aportes que hayamos conversado. También quiero destacar el caso de María de las Nieves Oguti Manzano, seguramente no les suena, ya, y no se preocupen porque en realidad no se difundió mucho ella. Ella fue la esposa de Juan Martínez de Rosas, prócer de la independencia de Chile, y ella fue la que ayudó también a propagar la idea de los patriotas acá en Concepción. Ella fue informante además de las fuerzas patriotas, pero lamentablemente no ha tenido quizás el reconocimiento que merece, seguramente eclipsada por la figura de De Juan Juan María. Martínez de Rosas, Mm. que no es un tema ajeno en todo caso, o sea, siempre en la historia ha pasado que la mujer, la esposa de, ¿ah? La esposa de tal persona, como que siempre queda en un segundo lugar. ¿Qué te parece eso? La esposa de... Por... Yo creo que es un poco también
a ver, y ahí me voy a remontar un poco al feminismo de la igualdad, que es de la segunda ola del feminismo, donde Simone de Beauvoir planteaba, por ejemplo, esto un poco de que la mujer era igual que el esclavo, que no tenía una identidad propia. Entonces la mujer era como vasalla del hombre. Y no existía en la medida que no existiera detrás de, como cuando dicen detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, no, pues al final tienen que estar los dos equiparados. Yo creo que en el tema de equidad de género es importante el rol del hombre, que tiene que empezar con estos procesos de ir conociendo, ir construyéndose, etcétera, pero también el rol de la mujer connotarlo. Y no solo por el hecho de ser mujer, sino porque ir generando, como dices tú, este espacio, lo que pasó con lo que decías con María de las Nieves Urrutia de Manzano, ella tenía una amplia red de contactos que facilitó sin duda que Juan Martínez pudiese tener un rol importante en la independencia, por las conexiones familiares, lo que tú mismo decías de ser informante también. Entonces, yo creo que eso también, esos desafíos hay que registrarlos. Y ahí yo digo, y llevo a la siguiente reflexión, Francisco, tú como periodista y especializado en historia, ¿dónde encontramos la fuente? Pues, ¿dónde podemos encontrar la fuente? Porque Juan Martínez de Rosa podemos encontrar algunas cosas, pero ¿dónde podemos encontrar eso de las mujeres? Si quisiéramos hacer un registro histórico, yo creo que ahí... Lo que pasa, sí, es que estoy cotejando algo por mientras, ya que me mencionaste aquello, porque mi memoria a veces falla, pero te puedo contar que, en primer lugar, las primeras fuentes son los testimonios contemporáneos, el testimonio oral principalmente. Ahí podemos encontrar las primeras fuentes de la labor que cumplieron muchas mujeres, pero desgraciadamente, durante el siglo XIX, la primera mitad al menos, no hay muchas investigaciones al respecto. De hecho, la historiografía en Chile estaba recién en pañales, estaba abocado más a otros ejes. ¿Me entiendes? Pero si queremos encontrar a alguien que estoy buscando el nombre del historiador que hizo una importante labor, sí, creo que es, sí, el historiador Vicente Grés, él escribió a mediados del siglo XIX un texto destacando destacadas, por la abundancia, mujeres de la independencia, por ejemplo. El Mira, caso de Javiera Carrera, Mercedes Fontecilla, Isabel Riquelme, entre otros. ¿Ya? Si no me equivoco, estoy cotejando acá. Sí, sí, parece que es. El tema es que en la primera mitad del siglo XIX no vamos a encontrar muchas fuentes al respecto, pero sí vamos a empezar a encontrar a partir del siglo XX. ¿Ya? Lo que tú decías, cuando el feminismo, cuando ya la corriente feminista empieza a cobrar fuerza, sí, imbuido por lo que estaba pasando en Europa y por los propios sucesos que estaban dándose en Chile, que va de la mano también con los movimientos sociales. O sea, hay una suerte de fusión de ambas cosas. claro. Los movimientos sociales más de alguna manera la importación de estas ideas que venían principalmente de Gran Bretaña, de Francia, Estados Unidos también. Al principio del siglo XX en Estados Unidos se estaba dando este tema ya que las mujeres podían tener derecho a sufragio. 1912, si no me equivoco la fecha, por ahí. Toda esa corriente al final influyó en Sudamérica y se dio en Chile, se dio en Argentina con Eva Perón, que fue una de las Claro. estandartes del feminismo en Argentina. Entonces, ya a partir de la década del 30 y 40 empezamos a ver con fuerza cómo el feminismo toma una posición preponderante en la clase social y política en Chile, tanto así que, por ejemplo, gracias a eso, se logró acelerar el tema del derecho a sufragio, que era uno de los grandes temas pendientes que estaba en el tapete. En 1935 se consiguió el derecho a sufragio municipal y en 1949 el derecho a sufragio en las elecciones presidenciales, pero no fue un proceso fácil. Ahí hubo destacadas dirigentes del MEU, ¿no es cierto?, encabezadas por doña Elena Cafarena, que fue una de las estandartes de todo este proceso. Sí, yo creo que igual también ahí se puede hacer un resumen de las olas feministas a nivel internacional. Yo quiero partir ahí por mencionar la primera ola feminista, que uno dice, ¿de dónde viene esto? Y es en una noble que se llama Olympique de Beauvoir, que ella viene a criticar el concepto de igualdad, la declaración de igualdad de los ciudadanos, y dice que no está completa, porque ella dice que la mujer tiene que ser sujeto de derecho, ya en esa época. Y ella declara su propio como legajo de la declaración de independencia de las ciudadanas. Y ahí plantea que la mujer tiene que ser un sujeto político en igualdad con el hombre,
y no tiene que, y tiene que obtener la igualdad para cargos, o sea, lo plantea como sujeto de derecho, no como un objeto de derecho como era en ese tiempo, que no tenía derechos legales. Entonces, ahí yo plantearía esto, y después, claro, vendría la segunda ola feminista, ahí donde tenemos a la Emily Catford, que empieza con el tema del sufragio, y como tú señalas acá, ella también, esto se viene acá a Chile, y también planteando lo mismo. Pues después tenemos el feminismo de la igualdad, con Simone de Beauvoir, y feminismos más radicales, y también, por ejemplo, otros como el ecofeminismo que hoy día se están viendo. Pero sin duda lo que señalas tú, la, como avanzamos mucho en poco tiempo en Chile con el tema de Elena Cafarena, con Inés Enrique, con varios que vamos mencionando, pero llegó un proceso que nos estancamos, po. Y algo pasó que Chile fue precursor, es como, siento yo, cuando uno empieza como, dicen que empieza como caballo inglés, y algo nos pasó en el proceso. Sí, Entonces, sí, dos cosas. Primero es efectivamente Vicente Grés, está un poco sí, medio olvidado, pero es Vicente Grés. De hecho, el libro que él desarrolló es muy interesante porque aborda a las mujeres de la independencia. Es el primer historiador, en la primera persona que aborda este tema. Este texto lo pueden encontrar íntegro en Memoria Chilena. Ahí lo pueden descargar y pueden leer para las vacaciones o los que estén desarrollando temas. Es un texto muy interesante porque la gracia que tiene es que lo escribió cuando estamos todavía en el siglo XIX, o sea, estaba fresca el tema, ¿ya? Y él da una visión de lo que fue Javiera Carrera, Mercedes Fontecilla, Isabel Riquelme, entre otras, Paula Jara Quemada, en fin. Así que lo recomiendo para quienes quieran adentrarse en este tema. Como tú decías, Chile fue pionero en este tema de género, pero algo pasó que de pronto cuando iba ascendiendo, ¡pam!, esta caída se produjo en la década del 20. Ya Chile, como mencionamos al principio, abortó la primera abogada, que era Matilde Chop. De hecho, las primeras abogadas fueron pioneras en Chile en diversas materias, pero en la década del 20 como que hubo una debacle. No obstante, en paralelo comenzaron a surgir las universidades comenzaron a crear otras carreras para mujeres, pero siempre tenían el problema del estigma, siempre tenían el problema de que quedaban muy atrás, porque otro drama que tenían ellas cuando egresaban de la universidad era encontrar trabajo. Y el trabajo se está dando algo peor, la brecha salarial y de trato. O sea, ganaban menos que los hombres y el trato no era el mismo que los hombres. exacto. Entonces, eso fue una situación que tuvieron ellas lo que conversamos recién, pues el tema del derecho a sufragio, porque era un tema, creo que era uno de los temas más desiguales que había, o sea, ¿por qué los hombres sufragaban y las mujeres no? Y eso tenía muchas lecturas, que las mujeres no tenían derecho a entrar en política, que no tenían la capacidad intelectual para decidir sobre el país, por ejemplo. Hay que recordar que buena parte del sector político en Chile en la década del 40 se negaba a darle este derecho porque temían que las mujeres votaran por sectores más conservadores, por ejemplo. Había un miedo ahí Bueno, y resulta que en las elecciones presidenciales del 52 salió electo Carlos Ibáñez del Campo y muchas mujeres le dieron el voto a él. Pero es una reacción propia de una situación que, lo que estamos comentando, no tenían derecho a este proceso, Claro. y Carlos Ibáñez del Campo también fue bastante astuto en cómo aprovechar la contingencia, ¿me entiendes? Hecho, Para... exacto, porque de Sí, hecho, si nos vamos ahí el tema de Carlos Ibáñez del Campo, también, o sea, no sé si fue en esa o en la segunda campaña, que él hablaba del tema de la escoba, pero la escoba como barriendo la corrupción. claro, la segunda. Exacto, pero él igual tenía ese concepto como súper gráfico, po, de poder presentarse como algo distinto, como él venía del tema del ejército, había todo un tema ahí también. Pues, entonces, yo creo que eso también, como dices tú, corresponde además a una contingencia social, más que yo creo que pensar que las mujeres podían tener un voto más conservador. Claro, y hay que considerar también de que en ese momento no había como una fuerza política propiamente tal. Las mujeres, pues, claro, se fueron a integrar a los partidos políticos conforme a los intereses que tenían, pero más allá de eso, hasta la década del 60 tuvieron como su apogeo. O sea, comenzamos a ver a mujeres ingresando a diversos, a la Cámara de Diputados, tuvimos nuestra primera senadora, nuestra primera ministra de Estado, etcétera, etcétera. Pero como tú decías al principio, hubo como un estancamiento que hasta el día de hoy siento que si bien se han hecho avances,
todavía estamos al debe en muchas cosas, ¿cierto? Sí, sí, yo creo que todavía estamos al debe en muchas cosas. Sobre todo, yo creo que hay un tema que se ha hablado, pero no se ha puesto tanto el nombre. Se habla mucho del tema de la corresponsabilidad parental. O sea, se habla, pero en realidad no tanto, y es en realidad con lo que ha pasado, y yo creo que es un fenómeno que se va a ver, que muchas mujeres, y en eso me incluyo, está el tema de cómo sales a trabajar si no tienes red de apoyo. No, no puedes dejar a los niños... no, o sea, tenemos, por ejemplo, partiendo por el tema de la licencia maternal, que si bien el gobierno actual dio esta posibilidad del seguro de cesantía, resulta que igual hay muchas mamás que son jefas de hogar. Después tenemos el tema de cómo tú sales a trabajar y entre medio, como ya no está el colegio, ya no tienes a lo mejor los ingresos que tenías antes, han disminuido, con quién los dejas y no tienes el jardín, no tienes las escuelas, no, hay muchas cosas ahí también. Entonces yo creo que hay un tema también que vamos a tener que empezar a hacernos cargo también a lo mejor del mundo social más que del mundo gubernamental, porque no se ha vislumbrado que el tema del va a empezar a haber un aumento del rendimiento femenino considerando este tema de la falta de red de apoyo. Yo creo que también ahí hay un tema importante y sobre todo la brecha salarial que también no deja de ser. Claro, que esos son los grandes desafíos que tiene que ir construyendo historia. Si ese es el tema, la historia no Sí. está terminada. Tengo la sensación de que nos falta, bueno, no tenemos todavía la primera Contralora, por ejemplo, todavía no tenemos la primera presidenta de la Corte Suprema, Mm. ya tenemos la primera presidenta del Senado, la primera presidenta de la Cámara de Diputados, la primera presidenta de la República, por cierto, pero más allá de eso, siento que lo que falta es un trato real, igualitario. Eso se trata, o sea, a mi juicio que sea equitativo, que mujeres y hombres, hombres y mujeres partamos de la misma línea, que ganen lo mismo y que el trato sea ecuánime. Eso a mi juicio lo que debería ser. Sí, Para eso falta todavía. ¿Sí te parece? sí, sí, pero yo creo que también igual, Francisco, el tema del interior de los hogares. Yo creo que es el tema del mundo privado, o sea, yo creo que hay dos cosas. Uno, que la mujer no se le juzga solo como en el mundo público, que es en el tema del trabajo, etcétera, sino que también en el mundo privado, que es el mundo privado es cuando te dicen, oye, tú trabajas, con una mujer que trabaja mucho, deja a los hijos de lado. ¿Y qué pasa cuando un hombre trabaja mucho? También, ¿qué pasa ahí con la cocrianza? Entonces, yo creo que ahí es uno ese tema de los estereotipos. Y el segundo tema también, que yo creo que es interesante abordar, es el tema de ser una corresponsabilidad real, de que sea un trabajo en equipo. De hecho, la ONU Mujeres lanzó una campaña que se llama Los Ayudadores, donde decía, oye, yo te ayudo, o ¿por qué no me dijiste que te ayudara? Y en realidad no es eso, porque cuando tú hablas de ayudar, hablas de cómo tú le das al final la responsabilidad al otro. O sea, la mujer es la que lidera las cosas en la casa, pero no, o sea, tiene que ser tanto el hombre como la mujer. Las tareas en la casa, yo le pregunto a quienes los están mirando, las tareas de las niñas y los niños, ¿quién lo hace? ¿Se saben el nombre de la profesora? ¿Se saben, por ejemplo, las notas que llevan o las fechas de las pruebas, cosas que son súper así, o los controles de los niños y las niñas? Yo creo que eso es partir por eso, que es súper básico. Porque los hombres dicen, no, yo no tengo tiempo en el trabajo de hacer una llamada para agendar, por ejemplo, para el pediatra. Bueno, y la mujer cuando está trabajando, ¿por qué no hacerlo de manera compartida? O sea, tú este mes ves esto, las vacunas, otro mes esto, otro. Entonces, nosotros de manera colaborativa lo vemos con mi marido, porque tenemos 3 niños, todos chicos, entonces si no nos queda otra. Pero también es un proceso que hemos tenido que ir también deconstruyéndonos y aprendiendo, po, de no sentirme mal si él lo lleva a la vacuna, por ejemplo, porque hoy estoy con otras cosas o estoy trabajando. También empezar por uno misma, de a poco. Pero también yo creo que ese es el tema al interior de los hogares, es un tema importante, porque eso va a incidir en la salud mental de las mujeres hoy en día. Hoy en día no tenemos mamás empoderadas, tenemos mamás sobrecargadas, por ejemplo. Mujeres súper empoderadas, pero también súper sobrecargadas de cosas. Entonces, tanto en el mundo laboral, tanto como si has decidido o no tener familia, eh, tanto como si estás en el mundo laboral o no. Entonces yo creo que igual esos espacios, como dices tú, hay que llegar a un trato igualitario también. Sí, eso es un tema pendiente y que yo también soy cómplice porque soy hombre y todos tenemos que asumir esa cuota de
de culpa, si se puede decir. Así que por eso me da un poco de vergüenza. Pero bueno, nuestro deber es emparejar la cancha y que de una vez por todas aprendamos a ser ecuánimes en esto, porque al final de cuentas todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Paula, hablemos un poco de empoderadas, ¿te parece? Sí, hablemos de empoderar. A ver, la típica pregunta, ¿cuál es el origen de empoderadas? Como la pregunta Sí. clásica. ¿Cómo Bueno, surge empoderadas? ¿cómo surge Empoderadas? Bueno, esto nació de una conversación de amigas primero. El 2018, varias de nosotros estamos viviendo, somos todas mejores amigas, en un proceso complicado familiar y nos hicimos una pregunta también considerando todo lo que estaba sucediendo en el mundo y en la región del tema de los movimientos sociales de las mujeres. Y también empezamos a ver como varios temas de cómo poder aportar. Entonces surgieron varias ideas, surgieron la idea de hacer un programa en la televisión en ese tiempo, pero no teníamos plata porque entonces hay que tener un auspiciador y todo. Sí, Y se nos ocurrió el tema de Facebook Live. Porque yo siempre miraba lo que se hacía en otros países y todo, y las chiquillas del equipo me dijeron, pero Facebook Live, ¿cómo lo hacemos? Y la verdad es que dije, no, si con un teléfono basta, la verdad es que no, necesitábamos una cosa más completa. Y ahí es donde se suma al equipo Javier Sarabia, que nos apoya mucho, o sea, en la producción. Y empezamos empoderadas, ¿cierto? En un coworking working place. Fue el primer espacio como que creyeron nosotros. Y vamos a hacer 4 capítulos. Llevamos nuestra camarita, llevamos nuestras cosas, la cámara puesta monta tu sujeta, en ese tiempo no teníamos pedestal, en una cajita, o sea, súper humilde, pero transmitíamos por Facebook Live. Y a la gente le empezó a gustar el formato y empezamos a tener como esto fue en agosto del 2018. De estos 4 capítulos quedamos en 14 y después, el 15 de noviembre, o sea, casi 2 años, hicimos la primera cumbre Empoderadas, donde llegaron 68 mujeres. Después ese verano, bueno, cerramos en noviembre esa primera temporada del web show, del formato web show, y dijimos, oye, hagamos algo más, podíamos generar algo, y generamos la revista. Le íbamos a sacar en marzo, pero como este tema de Empoderadas es autogestionado, y necesitamos una revista impresa, bueno, le hicimos con recursos propios. Po. Eso fue lo... O sea, nosotros sacamos la plata para las 600 lucas de la revista que costaba. El diseño también nos apoyó un diseñador, que es Carlos Cifuentes, que nos apoyó mucho. Y la fotografía, el Javier también de nuevo, nosotras redactando, yo redactando unas notas, el equipo también. Y partimos con la revista. Fue la primera de 4 que llevamos actualmente, que sacamos 2 a 3 revistas al año. Después partimos en alianza con el diario La Tribuna, la primera versión de Empoderadas Radio en Los Ángeles, y también partimos con algunos webtoons en Chillán. Y después, ahora estamos ya con el formato radial en la CCP Radio, y también tenemos una alianza con la comunidad del contenido todos los miércoles, donde visibilizamos mujeres en el tema. Y eso es un poco lo que hemos hecho, pues también hemos hecho los encuentros empoderados también, previo al tema del coronavirus, el último fue en enero, y ahí tuvimos alta asistencia. Y hemos hecho los lanzamientos y conversatorios en este proceso, pero partimos de ahí, desde esas ganas de hacer cosas y de visibilizar. Nosotros no somos una colectiva, y eso bien lo señalo, no somos una colectiva, no somos una corporación, somos una plataforma, un medio de comunicación, nos definimos independientes, que busca visibilizar la equidad de género. Esa es nuestra identificación. Ser un medio de comunicación donde las mujeres expertas tengan cabida, los hombres que quieran hablar de equidad de género también tengan cabida, y visibilizar las distintas iniciativas, distintas historias, vivencias que se estén desarrollando en el marco de este tema. claro, algo comentaste, pero sería bueno detallar cómo ha sido la recepción de la comunidad, porque, bueno, ya contaste que los inicios fueron algo complicados, pero con el tiempo han logrado ir posicionando el tema de género. ¿Cómo ha sido la recepción de los Mira, medios, de la comunidad? al principio costaba un poco, ¿eh? Era como encontrar como muy nicho, como todos los temas en general, pues cuando tú sabes qué parten. Sí, Nos decían, no, fuera, ustedes son como feministas, y bueno, la verdad es que no todo el equipo está declarado como feminista, yo sí soy feminista, eh, pero nos decían empoderada, pero ¿cómo es ese tema? No sé qué. Entonces nosotros al principio era como, o sea, y todavía sigue siendo un tema de educación. De hecho, nosotros partimos explicando que, bueno, yo soy experta en sostenibilidad, principalmente, ese era como mi foco inicial,
y ahora ya me he especializado en equidad de género, pero en la sostenibilidad hay 17 objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y entre esos 17 objetivos, que son para lograr una agenda de un mundo más sustentable, el número 5 es el de equidad de género, el ODS 5, que era de empoderar a mujeres y niñas para disminuir las brechas. Entonces, cuando nos hablaban, nos decían, oye, pero ustedes, ¿cómo se basan? Nosotros decíamos, nos basamos en el ODS número 5, que es como lo vital. Y también, otro tema también que nosotros abordamos es el tema de la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana, y si lo vemos, sobre todo como en el contexto actual, la dignidad humana se basa en la persona. Y ahí, si hay un desequilibrio, si tú no respetas a ninguno de los dos géneros, si hay, por ejemplo, y que el feminismo busca eso, busca darle dignidad a las mujeres, y también así, y dignidad al ser humano. Entonces, eso yo creo que es un concepto importante de ver, el rol de la dignidad humana que tiene. Y por eso cuando la gente dice en un principio, bueno, también los hombres decían, ay, pero tanto color que le dan y no sé qué. Entonces nosotros decíamos, sí, pero es un color que es necesario porque las mujeres han estado invisibilizadas. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de feminismo, del patriarcado, de estas estructuras, como dice, la violencia estructural, la gente la verdad es que todavía le da como alergia. Siente como ahí un poquito... Claro. Lo que pasa, Paula, quizás que el término feminismo se ha usado mucho y se le han dado muchos significados. Entonces quizás también la gente en general tiende a asociar el feminismo a ciertas cosas que no tienen relación con su origen, ¿cierto? Sí, bueno, recordemos el feminismo yo creo que hacer una diferenciación también, Francisco, gracias por la pregunta. El feminismo es la lucha contra de las mujeres por el tema de las brechas que hemos ido hablando. Entonces, el feminismo es un movimiento social que es heterogéneo, nace, ya lo veíamos este feminismo ilustrado de la época de la Revolución Francesa, pero también ahí vamos viendo que surge evoluciones. Entonces, tenemos feminismos más radicales, tenemos feminismos más extremos, por ejemplo, el ecofeminismo, que el ecofeminismo señala que la culpa de la violencia contra la mujer es por culpa del sistema capitalista. Después tenemos otro feminismo que es el feminismo indígena, Dabda Yala, que por ejemplo plantea de que el feminismo que se ha hablado anteriormente es el feminismo del primer mundo, o sea, no de lo que nosotros vivimos, y las mujeres indígenas. Entonces yo creo que finalmente sí, después está el feminismo en esta época más actual, el feminismo capitalista o anticapitalista, pero la verdad es que yo creo que el fondo es el tema de los derechos de las mujeres. Yo no me defino como una feminista hoy, ¿sabes? Que en esta línea me defino como feminista en general, y voy más que nada, en mi caso, por visibilizar a las mujeres, por hablar de los derechos de las mujeres, y ahí también tenemos, no sé, por diferentes manifestaciones, hay más de 12 formas de manifestación, ¿no? de los feminismos. O sea, tenemos, bueno, están las que marchan, las mujeres que, hay varias organizaciones, están las callejeras autoconvocadas, están las corporaciones centralizadas que trabajan con el tema del emprendimiento también, pero así hay varias organizaciones que yo creo que están trabajando, pero finalmente el objetivo es el común. El objetivo común es abordar abordar y acortar estas brechas, que ya habíamos dicho que antes de la pandemia nos íbamos a demorar 100 años, 91 a 100 años en poder acortar esta brecha. Pero resulta que en 3 meses de pandemia retrocedimos 10 años en los espacios laborales, en estos espacios que nos otorga la autonomía económica, que hemos visto más casos de violencia intrafamiliar, que es una de las manifestaciones de la violencia de género. También cómo ha aumentado la violencia en Internet, el ciberacoso. Entonces también hay temas que hay que ir trabajando sí o sí. Sí, es un tema preocupante y que, bueno, esta pandemia dejó al descubierto justamente el tema de la violencia de género en los hogares, por el confinamiento, etcétera. Es un tema complicado y del cual cuesta hacer como un análisis, al menos a mí personalmente, pero que hay que abordar, hay que tratar a toda costa. O sea, no se puede dejar pasar. Y espero que ojalá la pandemia dure poco, que ojalá que ya termine luego, porque está provocando todos estos problemas, todos estos efectos colaterales, ¿cierto? Y lo que tú mencionabas, este asunto del trabajo, de este retroceso. Pregunta para quienes quizás no dimensionan aquello. ¿Por qué el retroceso?
la pandemia. Mm. Por lo que hablábamos de las brechas de cuidado. Nosotros el tercer número Empoderadas, que hablábamos de la equidad de género llegó para quedarse, que la pueden encontrar en el Istus o en nuestras redes sociales, hablábamos justamente de ese detalle, de la brecha de cuidado. Porque cuando las mujeres tienen que teletrabajar o tienen que salir a trabajar, las redes de apoyo, entiéndase redes de apoyo, colegios, papás o mamás que cuidaban a los hijos, o sea, no, a los abuelos, las personas que iban a la casa a tener eso para quienes podían pagarlo, los jardines, a las cunas, etcétera, ya no están todos cerrados. Entonces la mujer se tiene que quedar en la casa y quien puede trabajar desde la casa, eh, el tema es como casi como circo pobre, pues, las tienes que hacer todas. Y además, para las que no tienen con quién dejarlos, pierden las fuentes de ingreso. O tienes que salir a la calle o ver con quién lo dejas. Entonces, eso yo creo que ha dejado al descubierto, y además, Francisco, la cantidad de empleo informal, si ese tema es, pero yo creo que con esto quedó así, pero en evidencia el empleo informal y que en las mujeres es súper alto. Por eso yo creo que ahí el tema del emprendimiento femenino va a ser un temazo prontamente. Sí, y espero que la sociedad completa pueda abordar este asunto y no se siga como escondiendo o tratar un poco de maquillarlo con lo que está pasando con el tema de la pandemia. Paula, cuéntanos un poco más de Empoderadas. ¿Cuál es el presente de Empoderadas? Ya nos contaste que está saliendo como en TVU, en la comunidad del contenido, pero ¿qué otros proyectos tienen que se pueda contar, obviamente? Sí, no se puede contar. Bueno, ahora vamos a cerrar la segunda temporada en la CCP Radio, en Empoderadas Radio, vamos a terminar el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Relacionado con eso, estamos preparando un proyecto súper bonito donde nosotros vamos como media partner, y también vamos a estar ahí a cargo de apoyar las comunicaciones de dos emprendedoras que van a lanzar una línea. De ahí vamos a ir contando el nombre y todo eso las próximas semanas. Una línea cuyas ventas, partes de esas ganancias, van a ir en ayuda de una fundación que trabaja con mujeres rurales en Quillón, que sufre violencia intrafamiliar, que es la Fundación Unión Femenina de Quillón, que dirige Susana Concha, que es de Ñuble. Vamos a estar apoyando ese proyecto, vamos a seguir en TVU también, trabajando, o sea, apoyando ahí, el visibilizar Empoderada, y además estamos potenciando súper fuerte el portal web, que es empoderadasmedio.cl. Eso van a ser nuestros fuertes en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y hasta que salga el otro número de la revista y volvamos a la radio, que ya va a ser el próximo año. Pero el portal de noticias empoderadasmedio.cl va a ser el fuerte estos meses. Eso es lo que queremos nosotros visibilizar. Es un proyecto bonito que lo lanzamos el 11 de agosto, que le estamos empezando a meter fuerza también en esa línea. Hemos publicado varias columnas. Bueno, tú también vas a participar prontamente con una columna ahí, ¿cierto? Entonces, eso queremos visibilizarlo. Queremos ser un portal de noticias de regiones, desde regiones para las regiones. Eso es lo que queremos potenciar fuertemente. ¿Cómo el medio Empoderadas ve el presente respecto a lo que estábamos todos conversando, el tema de la mujer en general, como medio? ¿Cuál puede ser la editorial que pueden hacer Empoderadas de lo que está pasando? Un diagnóstico, si se puede decir, Sí, con si la tuviese, pandemia, con sí. todo lo que está pasando. Yo lo pondría, si tuviera que colocarle un titular como buena periodista, lo pondría que es como desafiante, que son tiempos desafiantes. Y también con muchas deudas y tenemos que sentarnos a conversar. Yo sé que son tiempos desafiantes en el tema político, en el tema social, pero yo creo que sin duda también ahí hay que hacer un análisis en el sentido de cuán colaborativas estamos, cuáles son las instancias que estamos conversando, todas estas organizaciones de mujeres que están trabajando, cómo se reúnen para generar algo en conjunto. En Santiago hay muchas, y ya está organizada, está Humana, Juntas en Acción, etcétera. Nosotros estamos trabajando con varias también para bajar la información acá a la región, que yo creo que eso es lo importante. Pero yo creo que ese es el desafío, de poder ir trabajando, y yo creo que sin duda también ir generando los espacios. ¿Qué va a pasar cuando el otro año, el 2021,
veamos que vamos a seguir con los jardines cerrados, vamos a seguir con los colegios, vamos a seguir con estos temas del tema de este desgaste que hay, el tema de salud mental, tanto en las madres, en las cuidadoras y con las niñas y niños, y cómo generar más ingresos, po. Yo creo que eso va a ser súper clave. Yo creo que ahí el tema del emprendimiento femenino sobre todo por esto que lo ha dejado al desnudo la encuesta social que hizo la UNESCO Chile con el Ministerio de Desarrollo y Trabajo Social, y que ahí hablaba fuertemente de este proceso de desigualdad que había entre las jefas de hogar, las mujeres que ingresaban al mundo laboral y quienes efectivamente encontraban trabajo. Entonces, yo creo que eso plantea desafíos que hay que abordar pronto. Y muy pronto, la verdad es que Sí. más que pronto, diría de inmediato, porque ya está terminando el año y las proyecciones no son muy alentadoras, al menos primer semestre del próximo año. ¿Ya? Seguramente vamos a seguir con teletrabajo, para quienes afortunadamente estamos trabajando, porque ya a esta altura es un lujo, ya Sí. con toda la crisis que se está viviendo, y va a ser muy importante el aporte a la mujer en general. O sea, claramente ya no es como un objeto decorativo como se veía en el pasado, o que aquí quedaba en el segundo lugar, que no podía opinar de política. Ha sido fundamental en las últimas décadas como motor de desarrollo, en todo sentido. Sí, yo creo que ahí tú señalaste dos puntos súper importantes, el rol social y el rol político. Aquí lo estoy anotando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Vale. así como, por ejemplo, se crearon el grupo de mujeres creó la gotita de leche, que en su momento fue súper importante, o como mujeres en la historia empezaron como a atacar estos cinturones de pobreza que empezaron a generar. También hoy en día, por ejemplo, yo veo que falta que, por ejemplo, los partidos políticos en la región del Biobío, sobre todo, que es una región que se caracteriza por el rol político-social súper bien complementado, hablen del tema de equidad de género sin miedo, como pasa en España, como pasa en otros lugares, o como incluso en Francia, o el mundo, por llamarlo así, de derecha más conservadora, está hablando también del tema de equidad de género y de incluir a la mujer, si bien con un discurso un poco más de su línea, pero lo está incluyendo. Entonces, ¿qué pasa acá con los partidos, por ejemplo, ahora en este proceso constituyente? De no llamar a las mujeres para llenar una lista nomás por el tema paritario, sino que realmente por capacitarlas, por empoderarlas, que eso es como lo importante. En el tema social también yo creo que vamos a jugar un rol importante ahí, y más de ser si es de parte del movimiento feminista o no, o si es de un partido de izquierda, derecha, ya me pierdo entre tanto nombre y tantas alianzas que hay hoy en día que tenemos. El tema, el objetivo es lo que nos tiene que connotar, pero lo que tú bien señalabas desde el rol social y político. Esos son las aristas de tiempo. Claro, y ahí también tendrá un importante desafío empoderadas, o sea, quizás explorar otras vías también de difusión, o sea, aparte de las vías tradicionales que es la televisión, o bueno, con las nuevas plataformas uno puede hacer por las redes sociales transmisión. Eso, haciendo un paralelo un poco, y lo que conversamos al principio de la conversación, de que el motor de difusión en la buena parte del siglo XIX y principio del XX era eh, panfleto, Claro, era los hacer chiles, panfleto, claro, y muchas activistas, feministas incluso, en los primeros años del siglo XX, utilizaban este mecanismo para llamar a manifestaciones, para llamar a reuniones, etcétera, etcétera. La gente piensa que en esos años la prensa estaba muerta y no es así, todo lo contrario. Como nunca, yo te diría que incluso guardando las proporciones del caso, donde más actividad de prensa hubo en Chile fue en el siglo XIX y en la primera mitad del XX. Había muchos periódicos, muchos medios, los partidos políticos tenían sus propios periódicos y las feministas, por supuesto, también tenían sus medios de difusión amplios. Entonces, yo diría que incluso, reitero, guardando las proporciones del caso, había más actividad antes. Bueno, ahora con las redes sociales se difunde más, pero ¿me entiendes la idea? Esta sí, paradoja. yo creo que hay poca difusión, hay más generación de actividades, y por eso que hubo mucha crisis, siento yo, más que crisis como de presencia, el tema de las marchas. O sea, y me parece súper bien esos espacios. Se han ido, en la cuarta ola del feminismo, yo creo que está desarrollando se desarrolló en la calle, en Chile el 2016, pero también hay un tema importante que es el ciberfeminismo.
y que eso lo están aportando distintas colectivas a nivel latinoamericano. Acá en Chile tenemos la ONG Amaranta, la Corporación Amaranta, que ellas están trabajando, se ganaron un Proyecto Aurora, donde ellas abordan, por ejemplo, el tema de la violencia de género, el acoso, etcétera. Y yo creo que hoy día, así como en esos inicios fueron los pasquines, fueron o las mujeres en un principio escribían cuentos con otros nombres o relatos con otros nombres de hombre para que no está, o como las tertulias se vivió en un momento el tema del movimiento feminista o a través de las marchas, etcétera. Hoy en día el espacio donde se tiene que connotar esto es el cibermundo. Y yo creo que es ahí los espacios. Pero eso va hacia un público. Y no olvidemos que también, si lo vemos, por ejemplo, con las tesis, ¿qué pasa con las mujeres sobre 50 años que a lo mejor no están conectadas a las redes sociales? Y nosotros, por ejemplo, ahí teníamos el desafío con la revista impresa, que fue sin duda un tema que vimos con el equipo. Y que ahora, pasando el tema del coronavirus y pasando este tema del próximo año, vamos a tener que ver cómo lo financiamos y cómo lo sacamos nuevamente. Pero yo creo que eso sin duda tiene que ser un tema. Nosotros, yo no sé si hay, a lo mejor es muy humilde decirlo, pero yo creo que de cierta manera estamos aportando la historia penquista de la construcción del tema de género con este No, tema. por cierto, sí. Pero tenemos que, si bien nosotros hemos llegado a una gran cantidad, ya en el tercer número, que fue solo digital, llegamos a 2.500 personas en un mes y medio, y ahora ya con el cuarto número estamos llegando a 1.200 aprox. Creo que tenemos que hacernos cargo del tema impreso, tenemos que hacernos cargo también de llegar a las bases, a las mujeres, y yo creo que ahí nosotros el eslogan es: todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Y que está empoderada sea la señora Juanita de la Población, que sacó a sus 7 cabros chicos, o sea, sus 7 hijos estudiando, ella también una empoderada, o a la señora Berta Díaz, que estaba en San Pedro de la Paz, y ella formó un tema en el fútbol amateur, por ejemplo. Esas historias yo creo que hay que connotarlas. Ese es el desafío que nos queda ahora, de mostrar empoderadas de todos los ámbitos, no solo de las mujeres que son líderes de opinión, que está súper bien y que se han ido ganando el espacio, pero aquellas mujeres que no han podido contar su historia y que hay que mostrarla. Claro, y por eso yo felicito la labor que ustedes realizan de visibilizar un tema que, como dije al principio de la conversación, se habla mucho en los círculos académicos, se habla mucho en la gente, pero ¿qué han eso? O sea, no pasa más allá de eso a la acción. O sea, de realmente dar cuenta de destacar mujeres de distintos estratos sociales, de distintos colores políticos, del ámbito que sea, que contribuyan a justamente a lo que estamos conversando. Paula, para quienes están conectados, ¿dónde pueden encontrar Empoderadas? Ya, Empoderadas lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como Empoderadas Chile, nos pueden encontrar en Facebook como Empoderadas CL, y también nos pueden encontrar en el programa, la versión radio, todos los miércoles de 1 a 2 por CCP Radio, en el TVU todos los miércoles de 3 a 3:20, también en la comunidad del contenido, y en nuestro portal de noticias empoderadasmedio.cl. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Sí, sin duda que es un gran medio, doy fe de ello, he tenido la posibilidad de contribuir con algunas columnas de historia de la mujer. La verdad que, como te lo dije en su momento, este tema partió por accidente, mi gusto por el tema de la historia de la mujer no fue algo que tenía planificado en mi vida, pero partió por un hecho que ya no vale la pena recordar, pero que creo que te lo conté incluso, pero que hace años atrás, acá en la Corte de Apelación de Concepción, hubo una muestra ahí de unas juezas, ¿no es cierto?, de fotografía, y que provocó una polémica, que es una estupidez de polémica, pero que de ahí surgió el tema de investigar sobre la historia de las mujeres, no solamente de Chile, sino que también a nivel regional. Y ahí fui descubriendo que hicieron mucho aporte, pero que lamentablemente no han tenido la visibilidad que merecen, y por eso me alegra profundamente lo que ustedes están haciendo de aportar a este tema. Sí, no, muchas gracias a ti también por el espacio. Yo creo que tú dijiste algo, que te sentías como un poco culpable con este tema de la equidad de género y el tema del rol del hombre, pero yo creo, o sea, felicitarte, porque yo creo que también esto es 50 y 50. Así como las mujeres hablamos de estos espacios, también es importante que los hombres empiecen a connotar estos espacios, que sepan, que investiguen, que lean sin miedo, porque también hay un tema ahí desde cómo el hombre se para frente a temas.
nosotros la semana pasada, por ejemplo, hablamos del concepto de nuevas masculinidades, que son, cuando hablamos de las nuevas masculinidades, este concepto con respecto a lo que socialmente se ha construido, lo que tiene que ser un hombre, que tiene que ser proveedor, etcétera. Y hay otras cosas que también se están viviendo. O sea, estas exigencias que se plantean tampoco son justas para ellos. Y ahí también donde viene un proceso, y es un tema que viene de años, que hay que empezar a, a educarse, a autoenseñarse, a autodeconstruirse, y sin duda es un desafío. Sin duda que eso es importante. Bueno, para ir finalizando, te dejo el espacio para que puedas comentar lo que estimes antes de cerrar esta interesante conversación de sábado. Sí, bueno, agradecerte, Francisco, el espacio. Yo sé que me siento súper halagada porque va gente muy seca siempre a estos espacios que tú haces. Eh, Agradecerle a todas y todos por todo lo que nos han dado este tiempo. Empoderada es una iniciativa que es autogestionada, pero se mueve con mucho corazón ahí. A todas las personas que han dado su testimonio en los conversatorios, en las notas, que han participado en las entrevistas también, y en lo que se viene. Yo creo que sin duda el portal de Noticias Empoderadas Medio.cl, nosotros vamos a empezar a connotar muchas más cosas, vamos a empezar a visibilizarlo aún más, porque como tú decías, tenemos una deuda. Que no nos pase lo que pasó, por ejemplo, con las mujeres de la independencia, en este contexto, que hubo muchas que aportaron y que no se tiene información o que no se ha connotado. Entonces nosotros queremos hacernos cargo de ello. Por eso nosotros decimos que finalmente todas son empoderadas y todas de distintos lados tienen una historia que contar. Esa es justamente la idea. Es una historia importante que hay que recordar. Y también el presente, para proyectar justamente el futuro. Estimada Paula, quiero darte las gracias por el tiempo. Entiendo que tienes una agenda muy apretada, así que nuevamente ¿Sí? muchas gracias por el espacio y así también a quienes se conectaron a esta conversación de sábado por en vivo, y ojalá que la pandemia baje un poco porque está complicado el tema en ese sentido. Sí, a cuidarse, yo creo que es como el llamado que hacemos todos. Yo te he visto siempre súper resguardado y está súper bien. Eh, Recordemos que igual la mayor cantidad de los brotes se dan en los brotes familiares, en las filas. eh, Lamentablemente estamos ahí en riesgo de cuarentena, así que a cuidarnos nomás, pues. Es lo único que nos queda. Sí, lo único que es tomar y usar siempre bien la mascarilla y ojalá escudo facial para cuando uno sale al exterior. Muchas gracias a quienes se conectaron. Los vemos el jueves. Vamos a conversar con el profesor Cristian Medina sobre la caída del muro de Berlín a las 6:30. Tú también estás invitada y a quienes se conectaron. Así que nos vemos el Ya jueves y muchas gracias por todo. Gracias, Nos Francisco. vemos. Gracias, nos Chao, vemos. chao.